Muy buenas tardes a todos. Misiles listos para atacar el Kremlin. Putin furioso lanza un ultimátum para destruir Kiev. Estimados señores, Rusia está conteniendo la respiración al entrar en un hito histórico sagrado, pero está envuelta en una atmósfera sombría nunca antes vista en el año 2026. El Kremlin no solo está enfrentando presiones externas, sino que también se enfrenta a un terremoto que proviene desde lo más profundo del régimen. La dura realidad de la guerra ha roto todas las barreras mediáticas, saliendo de las pantallas de televisión y golpeando directamente la conciencia del pueblo ruso. Las sombras mortales de los drones están listas para cubrir la Plaza Roja, amenazando directamente el último orgullo del líder ruso en el día de la victoria. La cruda verdad es que Rusia ya no es una fortaleza inexpugnable. Esta misma mañana, el cielo sobre la región de Naro-Fominsk fue desgarrado por un enjambre de drones ucranianos. Como un enjambre de avispas furiosas saliendo de su nido, se lanzaron directamente contra el complejo logístico militar, enorme, de hasta 200 hectáreas, ubicado completamente dentro de la zona militar número 3, obligando al sistema de defensa aérea local a esforzarse al máximo para interceptarlos ante el asombro de los testigos. Para aferrarse al resplandor del pasado y mantener la apariencia de victoria, las autoridades parecen estar dispuestas a pagar cualquier precio. A pesar del enorme déficit presupuestario de la economía, se ha gastado 1.000 millones para las actividades conmemorativas del 9 de mayo. Solo San Petersburgo rompió su propio récord al gastar hasta 300 millones de rublos en esta ostentación. Sin embargo, detrás de esas cifras enormes hay una verdad desnuda que está siendo ocultada por preocupaciones de seguridad. Los desfiles militares han sido cancelados por completo en al menos 15 regiones. Y por primera vez en la historia moderna, tanto la capital Moscú como San Petersburgo carecen por completo de máquinas de guerra blindadas pesadas en las calles. Al darse cuenta de la fragilidad de esta celebración, el Kremlin envió a la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, frente a las cámaras para emitir un ultimátum sangriento. La amenaza fue emitida de manera extremadamente fría. Si el plan de desfile militar del presidente se ve frustrado, un castigo brutal caerá sobre los centros de toma de decisiones en la capital, Kiev. Una nota diplomática urgente, sin precedentes, fue enviada a todas las delegaciones diplomáticas y organizaciones internacionales, instándolas a evacuar de inmediato a todo su personal y ciudadanos de Kiev. Este documento declara claramente que si el gobierno de Ucrania se atreve a llevar a cabo planes considerados terroristas contra el desfile en este día sagrado, las Fuerzas Armadas rusas sin duda lanzarán una represalia decidida y brutal dirigida directamente a la infraestructura clave en Kiev, sin importar que puedan matar a innumerables civiles ucranianos o quitar accidentalmente la vida de extranjeros. Frente a la furia de Moscú, el gobierno de Kiev no se dejó intimidar en absoluto. Desde el centro de poder en Bankova, Volodymyr Zelensky hizo una declaración llena de dobles sentidos. Él expuso abiertamente la hipocresía de la otra parte cuando Rusia ignoró por completo todas las propuestas de alto el fuego con fines diplomáticos y continuó bombardeando varias ciudades de Ucrania, tanto antes como después de la medianoche del 6 de mayo. Con una postura firme, él declaró que las próximas 24 horas serán un periodo decisivo para ver si las armas de Ucrania realmente visitarán la Plaza Roja o no. La advertencia del presidente de Ucrania, con un peso inmenso, enfatizó que si el hombre en Moscú, quien no puede existir sin la guerra y solo está obsesionado con un solo desfile militar, sigue ignorando los esfuerzos de paz, entonces Ucrania sin duda lanzará represalias completamente justas y directas. El estancamiento en el campo de batalla está socavando la supervivencia del régimen directamente en Moscú. La confianza del pueblo ruso en la élite está colapsando y cayendo en picada hacia el fondo, especialmente ahora que las elecciones parlamentarias y el otoño se acercan rápidamente. Los ataques profundos y precisos del ejército ucraniano han destruido por completo la lealtad de siempre de los votantes. Las organizaciones de encuestas de opinión, desde agencias vinculadas al Estado, como el Centro de Investigación de Opinión Pública de toda Rusia y el Fondo de Opinión Pública FOM, hasta el Centro Independiente Levada, todas han tenido que reconocer una verdad aterradora. El índice de apoyo al presidente ha caído durante 9 semanas consecutivas, desde un máximo del 71%
en 2015, y ahora esta cifra ha tocado fondo en apenas un 29%. En solo un año, este porcentaje ha perdido 12.2 puntos y ha caído otros 7.9 puntos solo desde principios de marzo. Esta es la caída más grave desde la reforma de pensiones de 2018. Incluso la movilización militar sangrienta de 2022 no causó un impacto tan negativo. Lo más aterrador son las corrientes subterráneas que están hirviendo dentro del Kremlin. ¿Por qué se permitió que estas cifras tan desastrosas se hicieran públicas a gran escala? Los analistas señalan que hay una guerra civil encubierta y feroz entre el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, especialmente el Departamento 2 encargado de asuntos políticos, y la oficina presidencial dirigida por Sergei Kirienko. Las autoridades entienden por sí mismas que los objetivos iniciales ahora son inalcanzables y están peleando entre ellos para encontrar una salida, pero nadie se atreve a admitirlo públicamente. En medio de ese caos, la red de inteligencia ha identificado a un traidor dentro del Kremlin, alguien que está planeando en secreto asesinar al dictador para tomar el poder. Al mismo tiempo, el patriarca Kirill, cuyo nombre secular es Vladimir Gander, como líder espiritual de Rusia, está realizando oraciones por una Rusia sin la presencia del actual presidente. En otro acontecimiento, ante la confusión del aparato estatal, el pueblo ruso, desesperado, está empujando y atacando los centros de emisión de visas de la Unión Europea para buscar una vía de escape, mientras que un enorme escándalo de espionaje que involucra a diplomáticos rusos en Austria acaba de ser revelado, mostrando cómo ocultaban sus identidades para espiar a objetivos occidentales. El brillo está desapareciendo poco a poco, dando paso a un panorama geopolítico lleno de tragedia y brutalidad. En la oscuridad del poder en el Kremlin, la Agencia Federal de Protección, FS, no solo protege la vida del líder, sino que también está desesperadamente tratando de ocultar una verdad impactante: la caída de una leyenda. Las encuestas sociológicas confidenciales, que son el termómetro privado del sentir popular para la cúpula, están mostrando un panorama sombrío cuando el índice de apoyo a Putin cayó por debajo del 65.5% a finales de abril, y en realidad podría ser aún más grave. En una sociedad donde cada palabra puede ser considerada como difamación al ejército, el silencio no es consenso, sino un miedo extremo. Los ciudadanos rusos comunes, al enfrentarse a los investigadores de Betecom o a las fuerzas de seguridad, suelen optar por ponerse una máscara de lealtad como un instinto de supervivencia. Ellos aclaman, ellos saludan al estilo militar, simplemente porque no entienden qué es la sociología. Solo saben que negarse a confiar en el presidente significa inscribirse a sí mismos en la lista negra. Precisamente debido a esta alarmante disminución, por primera vez en la historia, Ubetcom decidió no publicar el ranking semanal de aprobación justo antes del desfile, aunque el año pasado esta cifra todavía se mostraba con orgullo en más del 78%. La preocupación se está propagando como un virus sin cura. Por primera vez desde el incidente en la región de Kursk en 2024, el gráfico de preocupación de la gente ha superado con creces el índice de calma en las clasificaciones públicas de la organización EFOM. No suenan las sirenas de alarma, no se declara el estado de emergencia, pero el pueblo ruso siente el calor de la guerra justo a su lado. Se sienten impotentes cuando el internet es restringido, cuando la aplicación de mensajería Telegram es bloqueada, quitándoles el último medio de comunicación. En los rincones oscuros, la gente susurra sobre el miedo a los autos de policía que esperan para arrestarlos y llevarlos a lugares sombríos si se atreven a alzar la voz en protesta. Pero no es solo la represión, es el estancamiento económico y el fantasma de la inflación lo que realmente hiere la confianza. Los precios suben a niveles inimaginables, haciendo que la gente se dé cuenta de que las promesas de estabilidad no son más que una ilusión. El analgésico militar, que alguna vez ayudó a la gente a olvidar este dolor, ya no tiene efecto. Antes creían que las dificultades eran temporales y que Rusia era eterna, pero ahora las dificultades parecen ser permanentes, mientras que la existencia del imperio de Putin es más frágil que nunca. Ese dolor también llega a los territorios ocupados, donde aquellos que alguna vez celebraron y dieron la bienvenida, esos hombrecillos verdes, ahora están probando el amargo fruto de la traición.
Las promesas de un paraíso al estilo soviético, con agua corriente, calefacción y atención médica gratuita, en 2022 se han desvanecido como el humo. Ahora tienen que pagar el triple por todo y enfrentarse a castigos arbitrarios. Resulta que todo lo que recibieron fue un préstamo lleno de trampas, y ahora es cuando el Kremlin exige el pago completo por un año viviendo en sueños. La sensación de haber sido engañados se mezcla con el miedo cuando los drones ucranianos atacan profundamente en la retaguardia a miles de kilómetros, demostrando que Putin ya no puede proteger a nadie. En el campo de batalla, la realidad tampoco es tan color de rosa como lo pintan los canales de televisión federales. Tan solo en abril, Rusia perdió otros 116 kilómetros cuadrados de territorio y es el ejército ucraniano quien tiene la iniciativa ofensiva. Las fisuras dentro del régimen ya no son simples rumores infundados, sino que se han concretado en informes de inteligencia de la Unión Europea a principios de 2026. El Kremlin está sacudido por rumores, información sensible y el riesgo de un golpe de Estado palaciego. El mayor temor actual no son los misiles del enemigo, sino los drones controlados por la propia élite política rusa, aquellos que hasta ayer eran los pilares del eje de poder. Cuando la adicción al poder, una sustancia más devastadora que cualquier droga, comienza a verse amenazada, la bestia acorralada también se vuelve extremadamente cautelosa. El Servicio Federal de Protección, FSO, ha convertido los movimientos del líder en una operación especial bajo un control meticuloso y profesional. Desde los modernos búnkeres subterráneos en la región de Krasnodar, donde el líder puede quedarse durante semanas, los medios rusos solo pueden usar grabaciones pregrabadas para engañar a la opinión pública sobre una presencia que en realidad no existe. El mecanismo de control ahora ha alcanzado un nivel extremo nunca antes visto. Todos los visitantes deben pasar por 2 revisiones exhaustivas y la lista de lugares donde el líder tiene permitido aparecer se ha reducido al mínimo absoluto. Las inspecciones militares o las residencias que antes simbolizaban el poder ahora son cosa del pasado. En Moscú, las redes de información y comunicación se interrumpen periódicamente. Las fuerzas del FSO, junto con las unidades de la policía, patrullan intensamente a lo largo de la orilla del río Móskova para prevenir cualquier amenaza desde el aire. Incluso los colaboradores más cercanos han sido privados del derecho a usar teléfonos inteligentes con conexión a Internet. En su lugar, se les han dado dispositivos básicos y se ha instalado un sistema de vigilancia directamente en sus casas. En ese contexto, el nombre de Sergei Shoigu, exministro de Defensa y actual secretario del Consejo de Seguridad, ha surgido como uno de los principales factores de inestabilidad. Los servicios de inteligencia occidentales han empezado a ver a Sergei Shoigu como una figura potencialmente peligrosa, alguien que podría convertirse en una amenaza directa para la supervivencia del mismo sistema que él ayudó a construir. La pérdida de confianza se agravó aún más tras la detención de Cheslan Salikov y la misteriosa muerte del teniente general Afanasy Savarov. En lugar de actuar como un bloque unido, las agencias de seguridad rusas comenzaron a lanzarse a una guerra de acusaciones mutuas. El jefe del Estado Mayor, Gerasimov, acusó a las agencias de inteligencia de ser incompetentes, mientras que el Servicio Federal de Seguridad, FSB, y la Guardia Nacional se pasaban la responsabilidad de proteger las instalaciones militares. Este caos obligó al líder a intervenir personalmente y ampliar los poderes de Dmitry Kornev, el jefe del FSO, convirtiendo a esta agencia en un superdepartamento encargado de supervisar no solo las amenazas externas, sino también el propio gobierno. La prueba más clara de esta división es que, por primera vez, ningún representante de los países aliados recibió una invitación para asistir al desfile militar del 9 de mayo. Un sistema que siempre ha funcionado basado en el miedo, comienza a devorarse a sí mismo cuando todos los miembros de la jerarquía entienden que ellos pueden ser el próximo objetivo. Mientras las élites están peleando entre sí, el pueblo ruso también está llevando a cabo una huida silenciosa, pero muy decidida. Según los datos del barómetro Schengen de la Comisión Europea, el año pasado se registró un número récord de 670.000 solicitudes de visa de ciudadanos rusos, de las cuales más de 620.000 fueron aprobadas. El aumento se da en todos los aspectos, desde visas de turismo hasta viajes para visitar a familiares en los propios países occidentales, lugares que los medios rusos suelen calificar como enemigos.
Aquellos que se autodenominan patriotas buscan por todos los medios poner un pie en tierras del adversario, buscando una salida mientras las promesas de una Rusia poderosa se desvanecen poco a poco. La verdad sobre un régimen que se está debilitando desde dentro ya no puede ocultarse tras los muros de piedra del Kremlin ni tras las oraciones en las iglesias. Ahora se hace evidente en cada cifra, en cada conspiración y en cada ola de personas que abandonan el país. En un giro lleno de contradicciones en el panorama geopolítico europeo, las últimas estadísticas sobre las visas Schengen revelan una realidad irónicamente paradójica. A pesar de los llamados a aislar al país agresor, la realidad muestra un escenario completamente diferente. Hasta un tercio de las visas otorgadas a ciudadanos rusos provienen de 3 países: Francia, Italia y España. Lo notable aquí es la división dentro de Europa, ya que muchos diplomáticos en París han intentado retrasar la publicación de estos datos. Está claro que entre las declaraciones políticas y las acciones prácticas hay una gran brecha, donde el aislamiento solo existe en los documentos, mientras que la gente sigue llegando en masa a los destinos lujosos de Occidente. Sin embargo, esa atmósfera de falsa tranquilidad está siendo destrozada en Austria, un lugar que durante décadas ha sido considerado un paraíso seguro para las actividades de inteligencia. Ahora, las autoridades han decidido poner fin al juego del escondite bajo la sombra diplomática, expulsando en masa a los agentes rusos que se hacían pasar por funcionarios. Un escándalo impactante estalló cuando se descubrió que en el techo de la Embajada de Rusia y también en los edificios del distrito de Donaldstadt, donde residen las familias diplomáticas, había una selva de antenas densamente instaladas. Este sistema de equipos especializados fue diseñado para convertir la ciudad en un gran oído, robando datos ultrasecretos de las organizaciones internacionales con sede en la capital de Austria. 3 empleados diplomáticos rusos, cuyos nombres se mantuvieron en secreto, fueron acusados de participar directamente en esta red de espionaje y se vieron obligados a abandonar el territorio austriaco después de que Rusia se negara a retirarles la inmunidad diplomática para facilitar la investigación. La reacción del Kremlin no fue una sorpresa, ya que la embajada rusa en Austria emitió constantemente comunicados de tono provocador en las redes sociales. Ellos calificaron esto como una acción poco amistosa, de carácter altamente político y completamente carente de pruebas concretas. La parte rusa también enfatizó que en la lista de expulsados hay miembros de la delegación permanente ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, quienes han estado monitoreando de cerca el alto el fuego en Donbass desde 2014. Una amenaza de que pronto se llevará a cabo una represalia contundente y que toda la responsabilidad por el colapso de las relaciones bilaterales, que ya están en su punto más bajo en la historia moderna, recaerá completamente en la parte austríaca. Desde 2020, un total de 14 agentes del Kremlin han sido descubiertos en Austria. Lo más destacado es el arresto de Isisto OTT en 2024, un exoficial de contrainteligencia austriaco acusado de dirigir una red de espionaje para Rusia, transfiriendo equipos de seguridad gubernamentales a Moscú y vigilando a figuras opositoras a Putin en Europa. Esta traición interna obligó a un país tradicionalmente neutral como Austria a cambiar de rumbo, adoptando una política de represión y mano dura contra todas las actividades de espionaje. Esta tormenta diplomática incluso se ha extendido al ámbito de los medios de comunicación, donde los periodistas rusos han sido puestos en la mira, provocando una ola de indignación desde Moscú. Rusia declaró que si no se reconsidera la política de expulsión de periodistas, responderán de manera recíproca expulsando a los reporteros austriacos que trabajan en Rusia. Esto se considera una táctica de guerra psicológica para ejercer presión sobre la libertad de prensa, pero en realidad es un esfuerzo final por proteger los tentáculos del aparato de propaganda. Cuando otros países europeos cierran sus puertas a los agentes rusos, Austria ya no es un refugio completamente seguro. El gobierno de Austria está cada vez más decidido a endurecer las leyes, convirtiendo al país en una fortaleza para impedir la infiltración de fuerzas clandestinas. El tiempo para las actividades encubiertas del Kremlin aquí parece haberse agotado, y seguramente veremos aún más cambios impactantes en el futuro cercano. Entonces, según ustedes,
¿Esto significa el fin de la imagen de Rusia como superpotencia militar?